Bienvenido, querido público, ¿cómo están ustedes? Nuevamente estamos aquí en este foro conversacional EthicsCom, en donde hablamos de temas cotidianos relacionados con la ética y la comunicación. Su servidor Luis Enrique Sánchez y esta queridísima mujer, Gracielena Candela, ¿cómo estás? Bien, mi querido, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí mira. Hoy tenemos un tema bastante interesante. En seguimiento a nuestro capítulo anterior, en donde hablábamos del bullying y comportamientos relacionados, tocamos el tema de las apariencias. Apariencias en el afán de, oye, eres una persona o aparentas ser una persona y resulta que no, que eres otra. Y digo, toquemos el tema de apariencias de diferente manera. Ujú. ¿Cómo quieres abordar el tema, Gracia? Mira, para mí la apariencia afecta profundamente al ser humano cuando lo lleva a una vida que no es auténtica, ¿no? Y alejada de sus verdaderas necesidades y objetivos de vida. O sea, la necesidad puede ser aceptado y amado, llevas a algunas personas a construir una imagen totalmente ficticia de lo que realmente son y de lo que realmente quieren. ¿Qué opinas tú? No, es un tema bastante interesante porque de cierta manera todos actuamos en base a esa apariencia. O sea, yo quiero aparentar ser, no sé, más serio, más divertido, más, o sea, dependiendo del ambiente en el que estás, tú puedes aparentar una cosa u otra, sin de cierta manera caer en esos extremos negativos que le quisiera llamar yo, ¿no? Dentro del egocentrismo. Pero cuando te pierdes en esa otra personalidad o cuando en algún momento te quieres convertir en esa otra personalidad que realmente no eres tú por interés, ahí es en donde ya empiezo a chocar un poquito más con el tema. No sé si tienes algún ejemplo o algo que pudiéramos relacionar, pero te digo, para mí es ese choque de cuando dejas de ser tú mismo por querer ser otra persona irreal, por querer ser otra persona que realmente no puedes o no eres. No sé, déjame ver cómo te lo redondeo. Bueno, nosotros hemos hablado ya en varios foros, en varios capítulos, que ahora todo el mundo es comunicólogo, todo el mundo es comunicador. Eso es magnífico porque la gente expresa lo que es aparente y lo que no es aparente. Es decir, la gente habla. Eso es importante para el ser humano. Unos los toman para un crecimiento, otros los toman para tener poder sin tener de repente una base sólida, pero uno ve en el comportamiento incluso profesional que a veces se convierte en algo neurótico, porque cuando uno como periodista le pasa. O sea, yo tuve una escuela que ya lo he dicho, una de las mejores periodistas de Venezuela, Marieta Santana, fue mi primera jefa. Yo era una bebé de 17 años cuando yo empecé a trabajar, es decir, me marcó la vida, porque imagínate ver tu ídolo o ver de esa inspiración trabajando juntas, tú veías el ejemplo. Y ella, me acuerdo que nos dijo una frase con los productores que hacíamos el programa, y decía que la imagen era la radiografía del alma. Eso me quedó Ya. aquí grabado. Entonces, es muy difícil que la gente pueda ocultar la apariencia porque, y más con toda la información que hoy día tenemos, que no la tenían antes nuestros padres ni nuestros abuelos, porque la costura se ve Ujú. en tanto en lo que dices como en cómo actúas. Ahora, yo difiero un poco contigo en cuanto que yo no creo que cuando una persona a nivel aspiracional quiere ser algo bueno y no lo es todavía, pero trata de copiar ese comportamiento o esa actitud, no es aparente, es un proceso, sí, distinto. De acuerdo. Porque la apariencia es cuando tú sabes que no eres así, o cuando tú estás dañando a una persona, porque la apariencia forma parte de eso, no me importa, y sobre todo en los núcleos de poder. Y yo lo he visto en la parte política, ¿no? Que es el área que yo me he desenvuelto o me desenvolví al comienzo de mi carrera. No digo que todos sean así, yo me he encontrado con políticos magníficos, con valores y con éticas, aunque no se crea, pero he encontrado a otros que con el abuso del poder aparentan respetar al ser humano, aparentan respetar a los organismos públicos, aparentan representar un país y no lo son. De acuerdo. No, y en ese, bueno, en el ámbito
profesional, o sea, te sigo con tus ejemplos y estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Viene el dicho de las apariencias engañan. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo, no hay absolutamente nada malo en querer desarrollarte para ser una mejor persona. En lo personal, en lo profesional, en lo deportivo, en lo económico, como le quieras llamar. En eso no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, en el ámbito profesional, yo siempre he dicho, me tomo un año conocer el cómo trabaja una empresa, así, si quieres trabajar, si quieres trabajar y entenderla, ¿no? Completamente. Me tomo un año conocerla y me tomo un año conocer lo que los líderes o lo que verdaderamente representan. Porque en un inicio la gente te va a tratar de una manera y van a tratar aparentar, por decirlo así, no, yo te apoyo, no, yo soy lo más ético que existe, no, yo sigo las políticas en el 200%, no en el 100%, ¿no? Ujú. Y conforme va pasando el tiempo, bien lo dijiste tú, según las circunstancias, la gente empieza a dar a relucir quién es, ¿no? Un líder puede actuar en un sentido ético y crear lealtad de su gente y promover ese liderazgo por respeto. Ujú. O tienes otros jefes, ¿ok? Que su liderazgo es más por miedo. Y lo tocábamos en el sentido de acoso. A lo mejor no lo quiero mencionar como temática acoso, pero sí es un liderazgo de miedo. Es que si no haces esto, te voy a despedir. Es que si no haces lo que yo digo, pues entonces no estás trabajando conforme el grupo. No estás haciendo lo que esperábamos que hicieras y nunca te lo explicaron. Entonces siempre te tienen en el margen sobre el hice bien o no hice bien. Ese tipo de apariencias es el sentido extremo al que me estaba refiriendo yo, al que dices ser una persona, pero al final de cuentas, en el momento en que tienes poder, en el momento en que tienes dinero, etcétera, sale a reducir tu yo y ese yo era una persona completamente diferente a lo que estábamos viendo. Ahora fíjate, para mí las apariencias dependen mucho de la emoción y de las valoraciones externas. Y es ahí cuando empieza nuevamente el tema del autoconocimiento y la buena autoestima. Eso es algo que uno lo va desarrollando en la vida. Eso no es una fórmula que tú tienes, blanco y negro, sino que eso es cada instante de tu vida que tú tomas esa decisión. Entonces, en el ámbito que yo me he desenvuelto, que es el ámbito de los medios de comunicación, vemos que los artistas, los periodistas, todos nos cuidamos la imagen, ¿sabes? Pero al final es bello cuando tú ves un artista auténtico que incluso puede tener el cabello anaranjado, porque es auténtico, porque es así. Yo recuerdo, por ejemplo, una estilista que tuvo hace muchos años, que es una española, y ella cada semana se cambiaba el color del cabello, pero era una mujer extremadamente auténtica y que valoraba al ser humano. Entonces, no importa cómo es tu apariencia, en el buen sentido de la palabra, cuando tú eres auténtico. Ahora, cuando tú te quieres poner esos colores o te quieres hacer una cirugía plástica o lo que sea para aparentar ser, ya ahí se pierde el tema porque nunca vas a aceptar tu autoestima. Y es cuando tú ves que hay gente que se hace permanentemente cirugías plásticas, que hoy en día, bueno, la parte dermatológica ha apoyado muchísimo en ese tema, y hay gente que se transforma su cara y su cuerpo porque no se acepta a sí mismo. De acuerdo, no. Y creo que tocas, o sea, mencionas una palabra clave dentro de esta temática, que es la autenticidad, el ser auténtico. Yo creo que es sumamente importante. Yo tengo varios amigos míos. Tú mencionabas el tema de los aspectos físicos, ¿no? Ujú. Que se peinan de una manera o se pintan el pelo de otra, etcétera. Yo tengo varios amigos míos, no sé si te ha pasado, que hablan con muchísimas groserías, pero no se les ve mal. O sea, hasta te ríes de cómo te lo están diciendo, etcétera. Y se ve muy bien. Y uno trata de hacer eso, como persona, y se ve horrible. O sea, realmente no va contigo. Ahora, eh, dentro del crecimiento de la persona, yo creo que es muy importante, como dices tú, el autoconocerse. Y vas a ir probando cosas, probando nuevas cosas y ver qué te queda y qué no te queda.
pero siempre buscando ser auténtico, como mencionas tú, no tratando de hacer las cosas porque fulanito lo hizo y porque menganito lo hizo o porque lo vi en alguna revista y luego de cierta manera lo voy a tratar de forzar yo. Está bueno probar nuevas cosas y experimentar. Y es muy importante el saber quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? Pero en base a eso es decidir qué tipo de persona es la que quieres seguir siendo tú dentro de tu crecimiento personal y profesional. Y no estar viviendo o siendo alguien que no eres realmente. Yo siempre en varios ejemplos, y ahorita te paso la batuta, en varios ejemplos siempre he dicho en algunas personas, qué difícil será para esa persona ponerse enfrente del espejo ya después de que pasa su día, verse enfrente del espejo y enfrentar la realidad. Hijo, y se me hace bien, de cierta manera, triste, pero también crudo esa situación, porque te das cuenta de ese tipo de personas y dices, hijo, qué bárbaro, qué dura será su realidad. ¿Cómo la Fíjate ves? que es interesantísimo lo que estás planteando, y estoy tan de acuerdo contigo. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a presidentes de compañía, ¿no? Gente que tiene el poder de miles de personas o de centenares de personas. Y a veces esas personas colocan un escudo aparente por el mismo miedo, porque esas personas también tienen miedo, vamos a estar claros, y ese miedo inmoviliza. Y me ha tocado ser muy descarnada y muy firme y muy dura a veces, porque digo, a veces eres como un rey desnudo, como el famoso cuento de Hans Christian Andersen, que de niños, que es interesantísimo, donde el rey estaba desnudo, pero nadie le decía que estaba desnudo porque tenía miedo, porque el hombre era de poder. Entonces, eso es lo que sucede con la apariencia. La apariencia básicamente es cuando tú te desconectas contigo mismo, las emociones las bloqueas y vives con lo que, y con el que dirán. En la época me acuerdo de mis padres, bueno, es que fulanito viene de la familia tal, ¿qué importa hoy en día de qué familia venga o que no venga? ¿Qué importa si el hombre, el papá del novio de tu hija es presidente de una empresa? Va más allá del dinero, porque hoy estás aquí, mañana puedes estar acá, o sencillamente se casen y al año están divorciados. Es decir, eso no es lo importante es que seas auténtico contigo mismo, que te conectes contigo mismo, que estés bien contigo mismo, indistintamente del cargo que tengas, bien sea el que reparte el cafecito o el que sea el presidente o la presidenta de una compañía. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y del lado ético, si le quieres llamar así, un escenario, historia que me pasó a mí, no sé si la comenté no ya en el pasado, pero de un gerente general de una empresa que está hablando y está diciendo de la misión y de los valores y que la gente tiene que ser ética, etcétera, que va mucho con el tema de las apariencias, porque se baja inmediatamente de estar hablando en el foro y empieza a hacer completamente lo contrario a lo que había dicho, gritándole a la gente, pegándole a las ventanas porque no había salido algo como quería, o sea, imponiendo ese sentido de liderazgo de miedo que te estaba diciendo yo. Fíjate, en este ejemplo, fíjate cómo aparentaba ser alguien y decía las cosas que debería de hacer la gente y de dar el ejemplo, etcétera, pero a la hora de ya no estar en el punto de vista de todo mundo, era otra persona completamente diferente y completamente opuesta a lo que estaba intentando hacer o decir en ese foro. Ese es el tipo de ejemplos de apariencias extremas a los que me refiero yo, ¿no? Que dices, digo, no eres la persona que estás diciendo ser cuando ya estás en tu realidad, en tu día a día. Y yo creo que todos los seres humanos pasamos por eso, porque forma parte de nuestro aprendizaje. Lo importante es que cuando lo detectes, te conectes. Y cuando te conectas, te estás respetando y estás teniendo autoestima, porque al principio, o sea, lo más fundamental en esto es que te respetes, te ames y te valores. Cuando tú haces eso, la gente te puede decir cualquier cosa y mira que uno viene de los medios de comunicación que la gente habla de uno como le da la gana, ¿ok? Y no le importa si tiene familia, no tiene familia o lo que sea. Y hay gente que le encanta eso, en lo particular no. Yo creo que la vida privada de uno es la vida privada de uno. Pero, y hay que respetarla, o sea, Sí, de acuerdo. independientemente de cuál sea tu profesión. ¿No? Pero bueno, eso forma parte de nuestro aprendizaje y del día a día y ya se nos acabó el tiempo otra vez. Ya, vámonos, vámonos.